Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Vivo con Jesús. Oigan, hoy estoy emocionada porque la historia que está para el día de hoy es como la continuación de lo que empezamos la semana pasada, que es la historia de Daniel. Que hicimos una pausa de este miércoles de Daniel, pero hoy continuamos con Daniel. Y este capítulo de Daniel, que es capítulo de Daniel 3, ha sido como seguramente uno de mis pilares más fuertes. Y yo he hablado de En Vivo con Jesús de este pasaje, yo creo que a lo largo de los 5 años, y cada vez que tenemos En Vivo con Jesús, yo vuelvo a esta misma historia y esta misma historia me sigue pareciendo fascinante. Es una de mis favoritas. Así que me perdonarán si soy muy repetitiva con esta historia. Solo que en verdad para mí es cautivadora, y digo como un poco lo que estábamos hablando el miércoles, de esta etapa como del sufrimiento, y de si habíamos conocido como alguna fe que fuera exorbitantemente como, no sé, alabada, honrada. Yo solamente puedo pensar en Daniel capítulo 3. Entonces les voy a hacer el contexto. Veníamos de Daniel, el capítulo 1 y el capítulo 2, en donde nos presentaban un poquito como a los personajes, y está el personaje que es el rey Nabucodonosor, que finalmente pues logra tener contacto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus amigos, perdón, porque les cambiaron el nombre, esos no eran como sus nombres, y se los cambian, logran que estén como en el equipo del rey. Y finalmente en el capítulo 2, un poco lo que les contaba la semana pasada, es que Daniel, gracias a sus intervenciones y a tener como oraciones intensas con Dios, logra como descifrar el sueño que tuvo el rey, y eso hace que ahora Daniel esté en una posición de privilegio con el rey y también sus amigos por tener un sello especial. Ese es como el contexto de Daniel. Estamos en Daniel capítulo 3, ¿y qué pasa? Solamente les voy a leer 2 versículos que creo que es suficiente, el capítulo 3, pero les voy a hacer como el contexto. Entonces básicamente lo que ocurre es que el rey Nabucodonosor hace unos dioses del becerro de oro, ¿no? Como unos dioses falsos, unas estatuas, y saca un mandato que dice que todas las personas, ¿no?, dentro y fuera del reino, tienen que postrarse y adorar a estas estatuas. Cuando Daniel y sus amigos escuchan esto, saben perfectamente que así como en el capítulo 1 que hablaban de comer la comida del rey, ellos sabían que estaban contaminadas, de la misma manera en el capítulo 3, cuando ellos finalmente escuchan esa noticia, saben en su corazón que son dioses falsos y que no los van a adorar, porque ellos saben que el único Dios al que quieren adorar pues es el Dios en el que tú y yo creemos. Y eso los lleva a un dilema, porque lo que dice la norma es que aquel que se niegue a adorar a estos dioses falsos van a ser arrojados al horno ardiente. O sea, yo les quisiera leer todo el capítulo 3 como completo, es completamente alucinante la manera en la que se escribe, pero sería muy largo, por eso los cuento como lo más rápido posible. Y se vuelve emocionante porque quiero que ustedes se pongan los zapatos de Daniel y sus amigos y decir, bueno, pues ya yo creo en Dios, pero yo estaría dispuesto como a levantar la mano y decir, no, bueno, sí, jaja, no me voy a postar delante de estos dioses porque yo creo en otro Dios. Y en efecto que nos dijeran, bueno, listo, pues muy bien que creas en eso, pero pues vas a morir, ¿estás dispuesto a morir? Pues pucha, yo creo que muchos de nosotros bajaríamos la mano y diríamos, bueno, no, pues me parece mucho más sencillo como simplemente arrodillarme delante de una estatua y irme rápido para mi casa, ¿no? Eso sería como el camino fácil. Pero lo que la Biblia dice es que Daniel y sus amigos no escogieron el camino fácil. Y la Biblia dice, capítulo 13, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Hágame el favor. Aquí se ponen la 10 estos tipos y le dicen al mar, ¿saben qué? Haga lo que quiera. Si nos quiere arrojar, pues arrójenos, porque el Dios en el que creemos es mucho más poderoso que usted y un simple horno de fuego. Pero queremos dejar en claro algo, que si a Dios se le pasa por la cabeza no salvarnos del horno, pues igual queremos dejar en claro que no vamos a adorar su estatua, ¿no? Y queremos dejar en claro que seguimos creyendo en Él. Porque yo quiero que usted se ponga en los zapatos de ellos, y es como que ellos tenían una convicción tremenda. Y la convicción era, primero, yo sé
que este Dios es un Dios falso, y como yo sé que Dios aborrece que estemos teniendo idolatría y como adorando a los dioses ajenos, el Dios en el que yo creo, pues me va a defender con su poder. Pero aún, miren la inteligencia de estos hombres, pero aún, si no lo hiciera, ellos tenían una convicción profunda de que morir era ganancia. Porque si ellos morían en ese horno y Dios no aparecía en medio del espectáculo y los rescataba, ellos sabían que iban a ir al cielo. Entonces le dicen al tipo, pero ¿sabe qué? Si Dios decidiera no sacarnos del horno, todo bien. O sea, un poco el subtexto es, vamos a ir al cielo y usted seguirá yendo al infierno. Entonces, todo bien, vamos a morir, pero simplemente queremos dejar en claro que igual jamás serviremos a sus dioses. O sea, es una cosa abismal, y yo cada vez que leo esta historia me siento retada porque no sé si en efecto hasta el día de hoy yo he podido enfrentarme a una situación de esa manera, de una manera en la que yo diga como que se caiga el mundo entero, ¿no? O sea, que me pidan hacer lo que sea, pero no lo voy a hacer. Aún así, si eso significa morir. Y es que ellos estaban poniendo su vida no de manera metafórica, sino literal. Y me encanta aquí, aún cuando les dicen, bueno, pues igual los vamos a quemar, igual los vamos a mandar al horno, ellos dicen, todo bien, Dios nos puede rescatar, pero si no lo hiciera también, todo bien, o sea, vamos a ir al cielo, ¿sí? Pero simplemente queremos dejar en claro que bajo usted y ningún becerro de oro nos vamos a arrodillar, o sea, esta historia es impresionante por eso. Y lo que ocurre después en versículos más adelante es que la Biblia dice que al rey Nabucodonosor le da mucha rabia esta convicción que estos hombres tienen de la manera en la que adoran al Dios en el que creen, y manda a calentar el horno, creo que son 3 veces más, o 10 veces, 3 veces más de lo que ya lo estaba. Y la historia es fascinante porque lo que ocurre es que finalmente arrojan a Daniel y a sus amigos al horno. Y la Biblia dice, es que tienen que leerlo, ¿ok? Pero la Biblia dice que en ese momento aparece una cuarta persona como dentro del fuego. Y el rey Nabucodonosor dice como, hey, espérense, o sea, no eran como 3 hombres, no entiendo por qué hay 4. Y entonces le responden como, pues sí, la verdad es que tampoco sabemos por qué hay 4. Entonces mandan a quitar el fuego para saber quién es la persona como externa que está ahí. Y cuando sale Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, es que, ¿saben qué? Se los voy a leer. Versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Versículo 25, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, del Dios Altísimo salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego ni siquiera los había tocado. No se les había chamuscado ni un solo cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera, dice la Biblia, olían a humo. Y el versículo que les iba a leer era versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron mi mandato, el mandato del rey, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. No, es que se me explota la cabeza. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Si el rey Nabucodonosor, siendo un rey completamente lejos de Dios, su corazón estaba distante, el tipo no creía en nada, tenía un montón de idolatría, y él, por ejemplo, se consideraba un dios y tenía dioses, ¿no? Como de estatuas.
Si Él mismo, ¿no?, puede reconocer que no hay otro Dios como nuestro Dios, ¿qué te hace falta a ti? O sea, yo me siento absolutamente retada con esta historia, porque la convicción que tenía estos tres hombres de Dios era una convicción de literalmente entregar la vida por Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta cosas tan absurdas, tan simples, tan sencillas como dejar de seguir a alguien en Instagram, como dejar de ver este contenido, como dejar de comentar esa foto, dejar de mantener esa conversación, dejar de alimentar ese pensamiento. Y son cosas tan pequeñas y nos cuestan. ¿Cómo será como estos hombres que dijeron, mándenos al horno y lo que Dios quiera? Si nos salva, aleluya, pero si no, también. Y digo, Nabucodonosor pudo reconocer que no había un Dios como el Dios en el que tú y yo creemos. ¿Qué nos hace falta para tener una convicción profunda en nuestro corazón y decir, yo no estoy dispuesto a negociar mis principios, yo no estoy dispuesto a arrodillarme delante de otro Dios que sea barato, yo solo me arrodillo ante el Dios en el que yo decidí creer? Entonces no voy a ese lugar, no hablo con esa persona, no me importa que me saquen del grupo, no me importa que me miren feo, no me importa ser la persona más ridícula, no me importa ser el antisocial, no me importa ser el solitario, porque Dios es el que está a mi favor. O sea, el resto me vale 3. Entonces, ¿qué es eso que tenemos que pedirle a Dios hoy de nuestra convicción para poder cerrar la puerta de manera rápida? O sea, todos tenemos luchas. Pero cuando uno lee esta historia de Daniel, uno dice, estuvieron dispuestos a dar la vida y yo no estoy dispuesto a dar mi corazón, y yo no estoy dispuesto a dar mis ojos, y yo no estoy dispuesto a dar mis palabras, mi boca, mi mente. Entonces, ¿qué es eso con lo que Dios te quiere retar hoy? Quiero animarte a que con el devocional de hoy, la gente más incrédula a tu alrededor, como en este caso el rey Nabucodonosor, la gente más incrédula, el más ateo de tu oficina, el que te mira mal por decir que crees en Dios, el que tiene un montón de prejuicios en contra de la iglesia, la persona más, la que podríamos considerar como la menos creyente. Vamos a hacer una oración para que inclusive esa persona pueda ver en ti que el Dios en el que tú y yo creemos es el único que te puede rescatar de esa manera. Pero para que eso ocurra, tienes que tomar decisiones. Y para que eso ocurra, tienes que levantar la mano y decir, ¿saben qué? Lánceme al horno, a lo que sea. Pero no voy a romper mis principios, pero no voy a ir a ese lugar, pero no voy a adorar a otro Dios distinto al mío. Que sea lo que sea. Y que si me muero, fabuloso, yo voy para el cielo, ustedes no. Entonces no tengo nada que perder. Que nuestra oración sea, Dios, llénanos de esta convicción, para que cuando estemos frente a la tentación, cuando estemos frente a la prueba, cuando estemos frente a alguien que quiera probar nuestra fe, le podamos decir, todo bien, juguémosla con toda, porque yo no tengo nada que perder. ¿Y saben qué va a pasar? Lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, y es que ni siquiera van a oler a humo, y Dios va a intervenir a tu favor y te va a rescatar solo para que aquel que no creía pueda ver inclusive que no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Así que ahí donde estás, Señor Jesús, gracias porque tú nos hablas directo al corazón, porque tú nos retas. Llénanos de esa valentía que llenaste a Daniel y sus amigos para que podamos frente a la prueba decir, sea lo que sea, me voy hasta la muerte contigo. Porque si aún inclusive muriera, ¿qué puede pasar si la Biblia dice que morir es ganancia? ¿Qué puede pasar si iré al cielo donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, donde estaré juntamente, eternamente contigo? Entonces no tengo nada que perder. Lléname de una convicción en donde no me dé miedo abrir la boca y proclamar tu nombre, en donde no me dé miedo decir no hago eso, no voy a ese lugar, no adoro ese Dios, no mantengo una conversación a solas con esta persona, no estoy a solas con esta persona. Llénanos de esa valentía para que al final, aún quien nos critica, aún quien nos juzga, aún quien no cree en nada,
pueda ver que solo hay un único Dios que merece la gloria y ese eres tú. En nombre de Jesús, amén.